Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Vamos a comenzar, porque cuanto más tiempo pasa se va llenando más y se pone peligroso. Bueno, bienvenidos, gracias por estar aquí. La idea es hacer una pequeña entrevista breve al grupo Doma, que en realidad tenemos dos integrantes del grupo Doma y Gala, que trabajó bastante en esta exposición. Y ellos nos van a contar un poco sobre, bueno, sobre el grupo, sobre las obras que están aquí, sobre cómo surgió el proyecto, etcétera, etcétera, ¿sí? Bueno, yo me llamo Rodrigo Alonso, voy a ser el presentador. Y luego, si tienen ganas, en algún momento más tarde podemos también abrir un espacio para, si quieren hacer algunas preguntas. En ese caso, sí les pido que sean preguntas, que sean unas cosas concretas, como para que todos podamos disfrutar un poco. Bueno, esto nos va a pasar todo el tiempo. Vamos a tener algunas interferencias, hablábamos un poco de eso, de que la muestra está bastante interferida por sonidos y por cosas que vienen del más allá. Y bueno, y eso va a formar parte de nuestro encuentro de hoy. Bueno, les presento entonces. Orilo y Julián son miembros fundadores del grupo Doma, que tiene otras ausencias. Bueno, ahora nos van a contar, tuvo cambios en su conformación. Y Gala trabajó específicamente con los textos en esta exposición, pero también, digamos, como formó parte del proyecto, digamos, hablando un poco, dialogando con los artistas, en particular sobre las obras que estamos viendo aquí en la muestra. El grupo Doma tiene como 20 años. 20 años. Y en todo este tiempo han pasado, sobre todo una característica, si se quiere, singular, es el hecho de haber atravesado distintos espacios de visibilidad y espacios que habitualmente no están muy próximos, ¿no? Como el espacio público, la televisión, el circuito del arte, las intervenciones urbanas, etcétera, ¿no? Es decir, es un grupo bastante singular en esta capacidad de haber, digamos, atravesado, de haber mezclado cosas que habitualmente no se mezclan. Y bueno, y hoy los tenemos entonces en el Centro Cultural Recoleta con esta exposición, una gran exposición que, por lo que me estuve enterando, también va a ir luego a Mar del Plata, ¿no? Al Museo del Mar. Bueno, vamos a empezar. Julián u Orilo, que me cuenten un poco sobre la conformación del grupo, cómo se fue formando, cuál es su forma de trabajar, lo que quieran. Bueno, hola, gracias a todos los que se acercaron a la charla. Sí, con Doma arrancamos en el año 98, más o menos. Éramos todos estudiantes de la FADU, de Ciudad Universitaria. En ese entonces, bueno, la mayoría éramos estudiantes de diseño gráfico, Orilo, imagen y sonido. Y bueno, nos fuimos conociendo en la universidad y sí, nos pasaba en ese momento que ya encontrábamos como mucho interés en el trabajo artístico más que en la parte de comunicación, si bien que tiene todo el diseño y demás. Y nos pasaba eso, que ya estábamos terminando la universidad y ya empezamos a trabajar en distintas agencias de estas disciplinas. Y la verdad era como, sentíamos como una decepción de alguna manera y eso nos llevó como a crear un espacio propio para experimentar y jugar con el arte y con ideas que nos iban surgiendo, ¿no? ¿Quieres agregar algo? ¿Estás de acuerdo, Orilo? Y ¿Estás de estás acuerdo? de acuerdo, ¿no? Estás de acuerdo. Sí, fue así, fue Y así. bueno, el grupo fue variando la cantidad de integrantes. Hoy quedamos del grupo original, quedamos Orilo y yo como dirigiendo el grupo, pero siempre nos embarcamos en proyectos grandes donde necesitamos muchos colaboradores y ayuda, como bueno, Gala, que nos ayudó mucho en la confección de los textos y en la conceptualización de esta exposición. Y bueno, en esta muestra, por ejemplo, trabajaron como 40 personas o tal vez más, ¿no? Que nos ayudaron a poder realizar todo esto. Contanos, Orilo, si querés un poco los primeros lugares donde mostraron, después el espacio que ustedes mismos formaron. Contanos un poquito para
para el público. Sí, en realidad el espacio madre fue siempre la calle, porque somos, bueno, nosotros dos salimos de la Universidad de Buenos Aires, donde, nada, cada uno por su lado empezó a hacer cosas más en la calle. Yo filmaba mucho, proyectaba, Juli pintaba con otro grupo de gente, entonces medio que empezamos a mostrar lo que hacíamos en la calle. Y luego, nada, por tal vez un poco de suerte, fuimos entrando también, se fueron abriendo otros espacios donde mostrar. El comienzo, digamos, el inicio, creo que es cuando Doma alcanza a editar un primer libro que llega a las manos de Rafael Cipollini. Rafael Cipollini es invitado a curar una muestra en el Malva y nos convida a nosotros para estar en esa muestra. Y ahí se fueron abriendo como puertas para el ámbito más institucional, tal vez. Pero yo creo que donde siempre nos sentimos bastante más cómodos eran lugares así, más como en la calle o en el espacio público. Sobre todo, no sé, porque donde tenés menos límites, me imagino, que era por eso nos sentíamos un poco mejor. Y en cuanto a la forma de trabajar, ¿no? Porque ¿cómo es trabajar en grupo? O sea, sabemos que dentro del mundo del arte existen los grupos, o sea, ¿no? El arte, si bien uno lo piensa como una actividad individual, sabemos que hace mucho tiempo que no es una actividad individual, se trabaja en grupos, existen los grupos de producción artística, pero ustedes tienen además una característica, que además están separados, digamos, geográficamente, ¿no? Vos viajás todo el tiempo, Julián, y además cada uno tiene como su obra personal. Entonces, ¿cómo hacen para, de alguna manera, como ponerse de acuerdo, decir esto lo vamos a hacer, digamos, como Doma? ¿Cómo hacen para crear colectivamente? Creo que en principio es porque Doma, no sé, tiene un espíritu de hacer más allá de cualquier cosa y da igual la distancia. Yo no vivo en Argentina hace muchos años, pero bueno, nos comunicamos bien y yo viajo mucho, él también cuando puede. Y me parece que, nada, yo creo que gracias a eso es que Doma hoy día, después de 20 años, sigue laburando juntos también. O sea, porque no estamos ahí medio... Él tiene su proyecto también aparte. Yo nunca logré, nunca tuve la intención de hacer mis cosas así solista. Como que para mí todo lo que hago es más tipo Doma y Doma no es ni él ni yo, o sea, es una banda de gente que nos reayuda, un montón de amigos, familia, todo. Y entonces, esa es la forma de laburar, digamos, juntarse y agitar y hacer cosas. Nos invitan y son razones o excusas para ponernos a laburar, pero la verdad que es más el hambre de hacer cosas y da igual dónde sea y cómo sea, si hay guita o no hay guita. Medio que vamos ahí para adelante. O sea, sin ir más lejos, acá hay gente que es parte de Doma, como él, como yo. No tenemos esa onda de nosotros artistas, no, las bolas. Somos una re banda y hacemos cosas así. Y entonces es fácil, digo, além de que yo viva lejos. Sí, sí, de acuerdo. Contanos, sí. Juli. No, y creo que también, no sé, creo que todos los que formamos el grupo o estuvieron en algún momento siempre entendimos como que con Doma podemos llegar más lejos, ¿no? Como que podemos hacer cosas mayores y como que es un proyecto que está por sobre los proyectos personales, ¿no? Y es como, no sé, cuando suena la sirena de un proyecto de Doma, uno larga lo que está haciendo y acude a ese llamado, ¿no? Y creo que eso estuvo siempre. Y el tema colaborativo, ¿no? De un poco hacerle frente al ego, ¿no? Que como artista el ego muchas veces te transforma en un gran enemigo, creo yo. Y esto de trabajar en grupo es como una forma no sé, de elaborarlo de alguna forma, ¿no? Y está buenísimo, es como un ejercicio que nos hace muy bien. Y siempre, desde que comenzamos con Doma, siempre hubo esta situación de que uno estaba afuera o uno viajando. Entonces como que nos acostumbramos a esa dinámica y hoy por hoy no es un problema y justamente creo que fue lo que nos permitió
tener una carrera interrumpida de producción, por ejemplo, cuando acá se nos empezaron a cerrar puertas que nadie nos llamaba o lo que fuera, se nos abrían en otros sitios gracias a esto de estar siempre conectados con el exterior, ¿no? Entonces, como que bueno, eso fue un poco la dinámica del grupo. Contame un poquito cómo surgió el proyecto que estamos viendo aquí. Si de paso le damos un poco la palabra a Gala para que nos cuente. O sea, contame vos tu versión, o sea, de cómo empezó y Gala nos contará la de ella. Lo que ella vivió, digamos, a lo largo del proyecto. Bueno, sí, nos llamaron el equipo de visuales de acá del Recoleta y nos ofrecieron esta sala. Nosotros habíamos participado en muestras, invitados por vos, pero hacía 10 años que no hacíamos una muestra de cero total, un solo show nuestro, ¿no? Y cuando nos ofrecieron esta sala y lo que representa el tamaño, de entrada pensamos que era una retrospectiva, pero no, nos dieron la posibilidad. O sea, esta sala normalmente tiene un presupuesto alto porque se usa para atraer artistas del exterior, ¿no? Y que por lo general ese presupuesto se va en seguros, en transportes. Y bueno, en esta ocasión prefirieron, en vez de gastarlo en eso, dárselo a un grupo local para que presente obra inédita. Fuimos afortunados y a raíz de eso era también como era una presión importante porque era eso, volver a exponer acá después de mucho tiempo en una sala como esta. Y bueno, con Ori nos encerramos fácil 2 meses a cranear esta muestra, a pensar un poco la idea, y se nos ocurrió esto, ¿no? De hacer una crítica a lo que nos venía pasando, que sentíamos, de cómo estaba cambiando la sociedad, nuestras amistades, nuestros grupos sociales, frente a la tecnología. Algo que a nosotros nos empezó a afectar mucho. Y empezamos a notar, ¿no? Como muchas cosas muy positivas, pero también muchas cosas muy negativas. Y a raíz de esto salió la idea de esta muestra que lo planteamos como un recorrido por una vida contemporánea, ¿no? Pero a la inversa, entrando por una obra que es como la muerte y la salida por esta obra que es como una limpieza, una redención, ¿no? Como un renacer. Y bueno, en el medio van apareciendo distintas críticas de distintos aspectos y bueno, teníamos muchos textos escritos. Orilo escribe de una manera, yo escribo de otra manera totalmente distinta, entonces teníamos muchas ideas sueltas y ahí es donde entró Gala a ayudarnos un poco a organizar esos textos, juntar estas locuras, más datos que nosotros teníamos pero que estaban en el aire, y bueno, ella sumó lo suyo y creo que algo muy interesante que tiene esta muestra justamente es ese, ¿no? Como el trabajo de textos que hay que hizo que este librito se esté agotando todo el tiempo durante que inauguró la muestra, y fue siempre un tema que hasta tuvimos que editar como una versión digital para que la gente se pueda bajar, ¿no? ¿Quieres contar un poco? Bueno, sobre cómo llegué yo a Doma, yo soy artista electrónica y estudio en la UNTREF esa carrera, y uno de mis proyectos es un grupo de investigación en desarrollo de interfaces interactivas. Y ahí tengo un compañero, ¿no?, que hace toda la parte técnica, que es como un capo en electrónica, y empezó a ayudarlos a ellos, y ellos necesitaban a alguien que les organice toda esta parte más hablada, todo el texto, todo. Y Nico dijo, pará, llamen a Gala que ella te hace ahí una... Tengo la persona. te organiza, te pone, te escribe, te habla. Y cuando los conocí a los chicos y empecé a ver un poco de qué se trataba la muestra, me di cuenta de que, a pesar de que fueran desorganizados para escribir o que no tuvieran tanta perspicacia conceptual, iba a ser muy fácil trabajar con ellos porque hay algo de cómo nosotros pensamos la tecnología que está muy compartida con cómo ellos la trabajan acá. Tanto cómo se aplica la tecnología, porque acá sí está usada. De repente si ven diferentes obras, desde la que tienen ahí atrás hasta lo de los flashes, ¿no? Casi todo tiene algún tipo de interactividad o alguna forma de utilizar la electrónica, la microelectrónica, la programación. Pero siempre desde este lugar de poder hacer una crítica. Y quizás un poco, recién los chicos decían que cuando empezaron a estudiar
los empujó a empezar a hacer eso. Por un lado el hambre de hacer, pero por otro lado también la decepción. Así que mi vínculo parte del mismo lugar. ¿Y cómo fue el trabajo del día a día? O sea, ¿se juntaban? ¿Ellos te contaron los proyectos que iban a hacer? ¿Hubo ida y vuelta de ideas en los proyectos? Sí, sí, hubo un ida y vuelta bastante extenso. Tuvimos varias reuniones, pudimos charlar, escucharnos, entender dónde estamos parados cada uno ideológicamente. En ese sentido, son muy interesantes. Creo que se ven las obras. Y después sí, fuimos trabajando con los textos, yendo y viniendo todo el tiempo. Fue un trabajo muy práctico, muy de estar conectados, muy de tratar de entendernos, de leer. Pero como digo, o sea, es muy sencillo trabajar así, porque realmente no es que yo haya tenido que hacer una adaptación, ni que ellos hayan tenido que hacer una adaptación a mí, sino que creo que nos encontramos dos tipos de artistas que igual, digamos, aunque seamos diferentes en un montón de cosas, hay algo de lo identitario, de cómo vivimos el arte y de esto, ¿no? De pensar que lo político no es escindible de la práctica profesional y para nosotros el arte es lo profesional y entonces también es lo político y también es lo personal y desde ahí es muy fácil. Bien, cuéntenme un poco sobre, a ver, vamos a usar una palabra, estoy buscando una palabra, pero voy a usar la palabra más vieja del mundo que existe, ¿por qué sé yo? Porque es la más fácil, ¿sí? El estilo, ¿no? Vamos a hablar de un estilo, o sea, ¿existe como un estilo, Doma? ¿Existe algo que ustedes dicen, a nosotros nos caracteriza esto, ¿no? Y dejo de lado la palabra estilo, ¿sí? Porque sé que es un horror la palabra estilo. Pero, digamos, algo que ustedes, con lo que ustedes se sientan caracterizados, una forma de pensar, una forma de ver la realidad. El peinado. Por ejemplo, lo que ustedes digan, se los creo. Acá se los vamos a creer. O sea, creo que sin duda está presente el diseño porque, bueno, nos formamos en esta Bauhaus sudaca que es la FADU, donde sí, uno se forma con esta idea de diseñador o artista integral, donde tiene muchas herramientas y la facilidad de trabajar en distintos medios y formatos, ¿no? Eso creo que a nosotros nos marcó desde el día uno y fue lo que siempre nos llevó a, como decías vos al principio, a ir corriéndonos todo el tiempo del medio y de manejarnos sin prejuicio y con total naturalidad, ¿no? Muchas veces nos jugó en contra porque es eso, de repente en el arte éramos diseñadores, en el diseño éramos artistas, en el arte urbano éramos artistas contemporáneos, en el arte contemporáneo éramos artistas urbanos. Entonces, siempre en este mundo de las etiquetas, de alguna forma eso nos trajo muchos problemas o trabas o prejuicios, pero nosotros igual siempre eso no nos importó y seguimos adelante y siempre se nos fueron abriendo puertas como para poder desarrollarnos en todos estos distintos medios en el que nos manejamos, ¿no? Y creo que en parte el estilo es un poco ese, ¿no? La multiplicidad de medios y formatos. Y después, sí, al venir de la facultad y del diseño, está estos detalles de terminación que nos preocupan mucho cuando trabajamos y producimos una pieza. Y después, principalmente, creo que esa mirada crítica, ¿no? que desde el día uno también siempre entendimos como que el arte está acá no para hablar de uno, sino para, en nuestro caso, para, no sé, reflexionar sobre cosas que están pasando en un momento que el mundo está cambiando vertiginosamente y no lo llegamos a asimilar. Entonces nos parece que justamente el arte está bueno que tome esa función, ¿no? De un poco, sí, despabilar o hacer tomar conciencia de lo que se está viviendo, ¿no? ¿Quieres agregar algo, Arilo? No, creo que... No. Hay algo que yo sí agregaría, que me parece que es algo que se ve y que es el humor. El humor, ¿no? Digo, son obras que coquetean con el humor, porque tampoco son divertidas, no es que sean divertidas, pero digo, tienen como un costado
muchas veces con la ironía, con el sarcasmo, a veces son un poco ácidas, a veces son un poquito, pero siempre tienen como un coqueteo con algo humorístico, algo como que al principio parece divertido y después no lo es, ¿no? Bueno, Siempre, pero eso tiene que ver con un estilo sí, de no tomarse las cosas tan en serio también. Doma, en particular, yo no creo tener una vocación artística, por ejemplo. O sea, yo no me siento así como que vine al mundo a hacer arte, en absoluto. Lo hago porque me divierte, la pasamos de puta madre, o sea, está buenísimo y nos re gusta lo que hacemos, pero no tenemos como, tal vez, esa campera de yo artista y mi arte, o sea, somos muy relajados. Y eso hace que nos riamos mucho también de las cosas. Entonces el humor está, es cierto que tiene un background un poco, viste, muchas veces como juá, juá, y después, tipo, qué bajón. Y ese es un poco el estilo también, de ser dos personas dos con un ejército, que no nos tomamos las cosas tan en serio. O sea, ya de entrada no hicimos carreras artísticas, no somos de bellas artes. Eso creo que significa. Yo estudié una carrera donde lo primero que te enseñan es que solo no haces nada. O sea, yo estudié cine, imagen y sonido. Entonces, ya está como. Ya de entrada tengo que juntarme con gente para hacer cosas. Entonces, no soy yo solo y mi arte y le voy a contar al mundo cómo me sentí este invierno duro y cruel. No. Entonces, es un estilo de Doma ser un poco así más tipo. Sí, el humor, digamos. Sí, y con respecto al humor, yo creo que también fuimos entendiendo que es como, no sé, siempre a nosotros nos interesó esto de hablar de temas contemporáneos y la crítica, ¿no? Y encontramos como que el humor, de alguna forma, es la forma, sí, es la manera más profunda de comunicar una idea, ¿no? De repente, si uno va fuerte con una idea de forma violenta y todo ahí en tu cara, ya uno pone un muro, ¿no? Y es como, sí, qué fuerte, qué duro. Pero es como que esa idea queda de repente ahí y con el humor cala más profundo, me parece, las ideas y los mensajes. Y creo que nosotros eso lo fuimos entendiendo con el tiempo. Y sí, tratamos de usarlo bastante. Y otra cosa que nos pasa mucho es que al ser dos, y antes nos pasaba cuando éramos más también, que muchas veces pensamos una idea, la desarrollamos, la hacemos, está terminada, y la miramos los dos y para él representa una cosa, una idea, y para mí otra cosa. O sea, pero está todo ahí, ¿no? Es como muchas veces las obras nuestras creo que tienen eso, que transmiten y abren muchas puertas de reflexión sobre varios temas actuales y bueno, es otra, me parece, característica también eso. Sí, también digamos, uno podría llamar la atención sobre como la variedad de recursos, ¿no?, que tiene la obra, en el sentido que para poder hacer obras tan diversas como esta, en algún punto también que tenés que estar como muy enterado de las posibilidades, ¿no?, de producción del arte contemporáneo, ¿no? Porque digamos, cómo se produce esa obra, cómo se produce cómo se produce esta, o sea, una necesita electrónica, la otra necesita mecánica, la otra necesita, no sé, un carpintero, ¿no? Si vos te pones a ver las obras aquí, cualquiera, te das cuenta que tienen obras que van desde cosas súper sofisticadas de programación a por ahí un tipo que tiene que, ¿no?, con un martillo producir algo, ¿no? Y eso también, digamos, habla como de una cierta característica, de un cierto tipo como de artista o de grupo de artista, que no es lo habitual, qué sé yo. Generalmente los artistas tienen como, digamos, generalmente están como en una línea de trabajo, ¿no? Uno identifica un artista con una cierta línea de trabajo y aquí por lo menos en algún punto esta exposición es como una suerte de retrospectiva porque es como poner todos los recursos posibles, incluso hay hasta obras casi pictóricas, electrónicas, de video, instalaciones interactivas, o sea, que es casi una especie de popurrí de muchos recursos y de muchas formas de poner ideas en
material, ¿no? En el espacio físico, ¿no? No sé si vas a decir algo sobre... Sí, sobre esto que es la forma de producción, que yo la vi un poco desde afuera y los vi a ellos volviéndose locos. Es muy interesante que en principio se nota que tienen, lo que hay es como un diseño, ¿no?, de la obra inicial. Pero después la forma de trabajo es realmente interesante porque no es que hay una expertise asociada a la programación y a, no sé, ataúdes y a electrónica, microelectrónica. Digamos, en definitiva no es así, sino que lo que tienen es como una gran capacidad para ponerse en relación con espacios industriales de producción de distintos tipos, de distintas disciplinas. De hecho, por ejemplo, la obra de los ataúdes estuvo hecha por una casa que se dedica a hacer ataúdes, una familia que hace ataúdes históricamente. Hay una obra que tiene cortes láser que también estuvo hecho por un lugar que produce cosas cortadas con láser. Y lo interesante también y lo inquietante de esta forma de producción es que nos corre de pensar que cada uno hace lo suyo y es experto en lo suyo y entonces desarrolla lo que le es propio. Porque pusieron y se enfrentaron con gente que labura en lo suyo y que fueron y le dijeron, bueno, mira, no, yo en vez de necesitar un ataúd necesito que hagas un pasillo de ataúdes, ¿no?, uno atrás del otro. No, pero como un pasillo. Y sí, es como un pasillo, entonces, pero ¿cómo es así? No, y bueno, a ver, ¿cómo lo harías? No, bueno, así, bueno, pero ¿cómo es la terminación? Porque en realidad es una obra de arte. Y los del corte láser lo mismo, como no, yo esto no lo puedo hacer. Hay piezas que son miniaturas, se van a quemar, el láser no da. Entonces, el mismo tipo que trabaja con láser tiene que ponerse a pensar cómo va a resolver eso, cómo va a salir de su rutina laboral. Y es como, en ese sentido, es como que la obra no es esta obra que nosotros vemos acá, sino realmente es muy interesante todo el proceso que pasa para llegar hasta acá y en qué lugar pone a todos los que se relacionan con este tipo de producción. Sí, me trajo anécdotas graciosas, porque es verdad, o sea, toda la producción era de alguna forma, muchas obras tenían como cierta investigación antes, de atrás, que había que investigar, probar técnicas y procedimientos, materiales, pero también pasaba eso, que de golpe encontrábamos, por ejemplo, el del láser, que el tipo se volvió loco para poder cortarnos los paisajes estos de ahí atrás, y nada, o sea, un trabajo que él pensó que lo sacaba en un día, de golpe fue un trabajo de un mes y demás, pero al final de todo, cuando logramos juntos, porque bueno, yo me instalé ahí en el taller con ellos a sacarlo, el tipo me dio las gracias por haberlo sacado de la rutina, como que el tipo todo esto lo había llevado a explorar, no sé, la máquina esta que él tenía de corte láser, a explorarla y ponerla a los límites y ver hasta dónde podía llegar y cómo podía trabajar de otras maneras. Y terminó aprendiendo también, así como aprendí yo un montón y bueno, nosotros, él también, ¿no? Entonces, eso pasó en general con muchas de las obras y fue como producir esta muestra fue un gran aprendizaje, sin duda, para todos. Les voy a preguntar algo sobre la forma de trabajar, ¿sí? Porque yo siempre digo, yo doy clase en la universidad y entonces me gusta, yo siempre pido trabajos en grupo. Entonces siempre digo que cuando uno trabaja solo, cree que lo que uno está haciendo es genial y cuando tenés a otra persona y esa persona es honesta, te puede decir que lo que estás haciendo es una porquería cuando realmente lo siente que es así, ¿no? Es decir, el trabajo en grupo siempre se supone que hay como una especie de autocrítica dentro del grupo. Uno puede tener unas ideas que le parece son geniales, pero al otro no le parece tan genial y te lo puede decir, ¿no? ¿Cómo son de hacer esas críticas y son como de descartar proyectos, ¿no? Hacen cosas de, uy, se me ocurrió una idea fantástica. No, es una porquería. Empezá vos. Me parece que el más crítico de todo. Ori es de los más críticos, sin duda. Y sí, somos muy críticos y las ideas de las obras las peloteamos muchísimo, ¿no? Como que son un ida y vuelta de convencernos a nosotros mismos y de convencer al otro y de, si no cierra,
tratar juntos de darle la vueltita para que empiece a cerrar y escuchar opiniones también de toda la gente que trabaja con nosotros. Pero sí, creo que eso es fundamental y para nosotros es muy importante porque es como, no sé, nos ayuda a después tener una pieza final que realmente es superior gracias a toda esa crítica que si no lo hubiera tenido, ¿no? Yo, con respecto a esto de cómo laburamos, el otro día estábamos, bueno, laburamos mucho así, ¿no? Boludo, mirá la que se me ocurrió. Tipo, y el otro te dice, cualquiera. O no, te dice, uy, qué bueno, y va agregando. Pero mirate esto. Dale, no sé. Sí, te queremos escuchar eso. Queremos escuchar eso. Pero está bueno aparte, te va a hacer quedar bien. El chabón me llama y dice, mirá la que se me ocurrió. Mirá la que se me ocurrió. Bueno, me la cuenta y le digo, ¿qué? Cualquier cosa. Y me dice, ¿vintage te cabe? Y le digo, ¿qué? Tipo, ¿pegaste hash? O sea, como está fumado. Me dice, ¿por qué? Le digo, no la entiendo. Me dice, no la entendés porque es muy avanzada. ¿No? Dice, la tecnología de vuelo de los aviones es retrógrada. Ya se superó hace rato. Con tecnologías antigravitatorias ya existen otros sistemas de vuelo superiores y seguimos esclavos a ese negocio antiguo a base del petróleo. El TR-3B ya se sabe que existe. Es el triángulo hecho con tecnología de naves alienígenas. O sea, y yo laburo con este chabón hace 20 años. Lo loco que es posta y los yanquis ya lo dijeron, es oficial. Así laburamos, tipo, él como pasado, yo en cualquiera, en la playa, tipo, todo un quilombo, pero no puedo no laburar con alguien así. O sea, estoy bendecido de laburar con un enfermo mental como él. Yo también. Y nada, y me parece que es un poco así el modo. Somos medio de que a uno dispara, ¿no? Tira el tiro y ahí empezamos. Pero creo que nada, solo nosotros no llegaríamos medio a nada de lo que hicimos. Por eso también re bueno juntarse con pibas como ella, con Luchito que está por ahí, no sé, como con banda de, voy a decir, como pendejos que nos dan un aire recopado también, porque queramos o no estamos medio viejos, medio boludos y ellos medio que tienen ¿cómo sería? Una sangre recopada. Y laburamos así, medio... Idea rara igual esa, que me llaman para chuparme la sangre. No, igual también para nosotros, digo porque Nico, mi compañero que estuvo trabajando también en la muestra, por ahí está buenísimo también trabajar en un grupo así porque es bastante inspirador en relación a la carrera de artista, sobre todo para artistas incipientes que no estamos tan preocupados por producir arte y posicionarnos en el mercado del arte simplemente, sino que realmente ponemos a dialogar lo que vamos produciendo y aprendiendo y cómo vamos creciendo con las contradicciones del mundo en el que vivimos, con la violencia, con Para nosotros, por ejemplo, ver las muestras de Doma fue un sí definitivo para venir a laburar con ellos, porque creemos que hablan de cosas sumamente interesantes. O sea, lo que ahí es una cruz de videos de tiempos improductivos en videos de sex cams. Son formas interesantes de ponernos a pensar esto, ¿no? Cómo podemos ponernos moralmente a criticar o a señalar, o cómo podemos ser juventudes abúlicas que no nos interesa nada, y de repente nos paramos adelante de esa obra y pensamos, pará, pero claro, es verdad, o sea, la economía está cada vez más precarizada, la gente está cada vez más desempleada, los jóvenes necesitan emanciparse. ¿Cuál es el deber social más grande que tenemos si no es consumir? Y digamos, ¿qué vamos a ir a hacer? Vamos a ir a trabajar a McDonald's 6 horas de nuestra vida para ganar un salario que nos permite comprarnos ¿cuánto? Unas Nikes, 2 Nikes por mes como mucho, cuando en realidad podemos tener con una cámara web y una buena conexión a internet, ganar en dólares por hora. Entonces, ¿no? De repente, esta pregunta es interesante. Entonces, desde este lugar es interesante también para nosotros como jóvenes, incipientes, artistas, vincularnos con ellos, que nos traen
preguntas muy bien condensadas en, la obra, en cada obra sobre estos temas que genera el capitalismo avanzado, el modelo productivo global actual. Entonces decimos, sí, queremos parecernos un poco a ellos, vamos a estar cerca a ver si nosotros también les chupamos un poquito de sangre. Sí, aparte hay que pensar que uno puede tener ideas locas y qué sé yo, pero a la hora de concretar hay que concretar, ¿no? Y en ese sentido, ustedes ya tienen 20 años de trayectoria y ya, digamos, saben que no es un chiste hacer una exposición en un espacio como este, manejar un presupuesto, digamos, no puede tirar el dinero, además, dinero público, ¿no? O sea, peor en este caso porque estamos en un espacio público. Uno tiene una responsabilidad, sabe que tenés una fecha de inauguración, que las obras tienen que estar, que tienen que funcionar, ¿no? O sea, está muy lindo toda la locura creativa, pero por otro lado, sabemos que estas cosas requieren de una materialización como muy concreta, de cosas que realmente funcionan, y creo que es justamente lo que estamos viendo aquí en la exposición, ¿no? Cuéntenos un poquito, y con esto voy a medio como a cerrar, y si quieren hacer algunas preguntas les voy a dar un ratito. Tratemos de que no se haga un chicle, porque como suele pasar en estos casos, que sean como preguntas muy concretas, cosas que realmente les quieran preguntar. No, quería tal vez que nos cuenten un poquito sobre el universo que hay acá, ¿sí? O sea, sobre los personajes, sobre situaciones, el teléfono celular, no sé, como cosas que a ustedes les preocupan particularmente, no sé, lo que ustedes quieran contar entre estas obras que están acá, hablar más como cierto universo de preocupaciones que dispararon por lo menos algunas de las obras que vemos. Pueden hablar de una obra específica, pueden decir, vea, esta obra se nos ocurrió así porque pensábamos tal cosa, Creo que... los teléfonos celulares o la del Lego, o ¿por qué? ¿De dónde vino esa particularmente? No, bueno, un poco lo que decís, es un universo de cosas digamos, en las que convivimos y nos interesan y... Nos preocupan también. Sí, también preocupan o nos dan un poco de gracia o no, puedo, no sé, tal vez decir que en particular es un poco en lo que se ha convertido a los 40, que tengo yo, 40 y pico, la vida cotidiana, cosas que me sorprenden. Entonces me interesan y las investigo y me pongo como a escribir sobre eso. Y tal vez salen ideas y compartimos y ahí sale una idea mejor. Pero sí, seguramente está la política, ¿no? Está esto del ego, sobre todo el ego del artista. Por eso el ego está dentro de una caja de embalaje de obra. El matafama, no sé, hay como un montón de cosas así, tal vez que son cosas con las que uno convive a diario y afectan de cierto modo. A mí lo que me pasa en particular, yo viendo toda la muestra hoy después de ya 3 meses, más o menos, bueno, no, más de 3, más de 4, 5 meses, 6 meses. 4 y algo. Que me pasa generalmente con las obras de Doma es que para mí el arte es realmente todo aquello que conmueve de verdad, que te genera algo. Entonces muchas veces me pasa que incluso lo que hacemos nosotros no me alcanza a generar eso, o sea, no me siento conmovido por esa obra. Pero hay muchas otras que sí. Pero viendo la general sí, realmente. Entonces tal vez una obra en particular no, pero el conjunto general sí. Entonces ahí es donde siento, puta, es una remuestra de arte esta. Pero en obras tal vez particulares no. Por ejemplo, bueno, hablo, no sé, del Matafama. Nada, una risada haciéndola, pensándola, viste, como... Y ahora está ahí y es una instalación y está re buena y todo. Pero la verdad es que a mí, yo voy a ver no sé, escucho, no sé, alguna música y me genera algo mucho más que eso. Pero está metido un poco eso, lo que nos afecta, me parece, un poco en nuestras vidas a diario, digamos. Y burlándonos un poco de eso, digo, los políticos que están acá, o sea, es el monumento a la mentira, o sea, no sé, ya se explica sola, ¿no? Muy actual, podríamos decir. Pero sí, creo que toca todo este universo que estamos viviendo, ¿no? Como
el desastre de políticos que tenemos, el ego, cómo todos hoy nos convertimos en productos y nos vendemos a través de las redes sociales, ¿no? Buscando likes, cuánto corrí, lo que como, qué bien la pasé anoche. O sea, uno de alguna forma se vende, ¿no? A través de las redes. Entonces se volvió como un producto donde el ego es lo que está en juego. Y bueno, también se habla del sexo en la muestra, ¿no? Y del sexo y en las pantallas, ¿no? Como el sexo pasó como a otro nivel y se ha transformado a otra cosa. La mujer como objeto. También, bueno, las obras estas de atrás que hablan un poco, esto es como una especie de yin y yang entre naturaleza y artificialidad, ¿no? Como hoy son cosas inseparables. Uno se puede ir al lugar más remoto, virgen del planeta, y va a pasar una bolsa de basura volando, tal vez, o en el medio del océano una chancleta flotando, ¿no? Entonces es como que ya son cosas inseparables. Y que es así. Entonces es como, no sé, creo que esta muestra es como un punteo de todos estos aspectos. Que va a ser la chancleta de un argentino, seguramente. Además. Sí. Seguro, sí. Pero bueno, sí, creo que sí, canalizamos un poco eso, toda esa visión que veníamos teniendo de cómo estaba transformándose todo y que ya veníamos haciéndolo con la obra de Doma desde hace años. Y encontramos como que vamos a hacer una muestra en una sala con estas dimensiones donde uno puede plantear un recorrido y demás. Fue como, sí, el escenario perfecto para armar esta historia, ¿no? Perfecto. Bueno, por ahí, sobre el universo de la muestra y el recorrido general, sí hay como una especie de recorrido sugerido. De hecho, después se pueden quedar, va a haber personas que hacen como recorridos especiales. Pero sí lo que tienen las obras es que son como accesibles, en el sentido de puede venir alguien que no entienda el código del arte. Vieron que pasa mucho que cuando viene alguien que no va a ver arte, dice, ay no, yo no entiendo nada, lo vi y no entendí nada. Como tiene mucho esto, y yo me acuerdo que cuando miraba las obras pensaba, no es necesario tanto el texto en esta muestra, porque realmente las obras son legibles de alguna manera. Y si uno puede tener diferentes reflexiones acerca de lo que está viendo o sintiendo, pero es cierto que hablan y hablan claro, hay como algo que se quiere comunicar. En ese sentido no está dotado de esa ambigüedad propia del arte contemporáneo, sino que la ambigüedad quizás se va a hacer presente en la contradicción que se muestra y en esa pregunta que emerge de la contradicción que se ve en las obras. Pero cada una es muy accesible, cada una te habla de ese tema que está nombrando en su título o lo que sea. Entonces, eso, yo recomiendo que después de la charla también se tomen un rato para recorrerla y si ya la recorrieron, que la recorran una vez más, habiendo escuchado un poco también esta entrevista, porque por ahí incluso con un poco de contexto sobre cómo se produjo y quiénes son los artistas, hacen una lectura nueva, ¿no? Sí, cuando estaban hablando me acordaba también tal vez destacaría otro elemento que me parece que es muy importante, porque además de que es cierto que son obras legibles, tienen por otro lado como un grado de sensorialidad que es interesante. Pasar por adelante de los flashes es como nada, es como, digamos, más allá que uno entiende los flashes y qué sé yo, bla, bla, pero también hay que pasar por adelante de los flashes y llevarse todos esos flashes. Es igual que la obra del lavacoches, digo, es como, vos lo ves, entendés que es el lavacoches, qué sé yo, pero también hay que pasar por ahí adentro y sentir, capaz que incluso hasta es la fantasía que alguno siempre tuvo, de pasar por adentro de un lavacoches y ver qué se siente, quedarse ahí en el medio con todo el derredor rotando, es decir, hay como, y bueno, y después también lo del ataúd, digamos, me imagino que mucha gente por ahí ni quiere pasar por adentro, le da miedo, es oscuro, le da impresión porque es un ataúd, ¿no? O sea, también hay como un juego con cierto grado de sensorialidad o con los sentimientos de la gente, que bueno, que eso justamente es algo muy propio del arte, ¿no? Del arte en general.
Bueno, vamos entonces a dejar que hable también un poquito el público, ya que la muestra también está muy pensada para el público, digamos, tiene como varias cosas muy interactivas, entonces me parece que está bueno que si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, le demos la oportunidad. Muy agradecido. Bueno, no sé si todos escucharon, primero fue como una suerte de, vos también sos de ahí, de la FADU, ¿no? Como decía que bueno, que el trabajo de ellos ha sido bastante inspirador para los que vinieron inmediatamente después, como referente, y ahora les pregunta qué sigue. Bueno, muy agradecido. Y sí, tanto Juli como yo somos salidos de la FADU y eso significa mucho, sobre todo para cómo producimos obra y la obra que ves y todo. ¿Y qué sigue? Ni la más puta idea. O sea, eso es lo que es interesante también. No tenemos mucho... Como que Doma no tiene una agenda así, medio que van saliendo cosas. Tenemos así como algunos compromisos, pero nada, que venga la que venga, no sé. Sí, bueno, por lo pronto esta muestra va al mar de Mar del Plata y después, bueno, estamos presentando obra en una feria en Bogotá que hay ahora, Arbo, estamos trabajando con una galería allá y estamos presentando bastante obra allá. Y por lo pronto así, exposiciones, tenemos una invitación para el año que viene para una galería en Miami y por ahora es lo único. Pero sí, estamos todo el tiempo igual pensando ideas. Tenemos varios proyectos grandes que estamos intentando hace rato conseguir fondos para hacerlos, pero tenemos ahí en carpeta varios proyectos. Pero sí, en lo pronto eso. O sea, pero bueno, con ganas sí de seguir haciendo cosas, la verdad. Como que esto esta experiencia de esta muestra, quiero o no, nos potenció de alguna manera, yo creo, ¿no? A producir y a no tener miedo a hacer cosas más grandes también, ¿no? Porque al principio era esto una inmensidad y cuando terminamos, no era tanto, fue un montón igual, pero es como que uno le va perdiendo miedo y se ceba más también en hacer más cosas, ¿no? Bueno, la pregunta sería ¿en qué cambió del Doma original a este y en qué se sienten nuevos? Puta, ¿qué cambió? El color de pelo de Julián, el color de pelo de Julián. Sí, creo que es más fácil ponerse de acuerdo. Cuando éramos 4 muchas veces era más difícil ponerse de acuerdo realmente, ¿no? Como esto que hablamos antes de discutir siempre mucho las ideas para estar todos de acuerdo. Cuando éramos 4 había momentos que era complejo lograr un consenso y muchas cosas quedaban ahí frenadas porque no llegábamos a una resolución. Y es real desde que, bueno, que estamos Ori y yo dirigiendo el proyecto, eso empezó a fluir un poco más, de alguna manera, pero también necesitamos de más gente y no sé, ¿qué otra cosa? Sí. Yo creo que sí, eso puede ser también, como que nos metimos un poco más a hacer trabajo de estudio, que eso siempre hacíamos, ¿no? Teníamos nuestros muñecos que producíamos y siempre hacíamos obra de estudio, pero creo que en los últimos años lo tomamos como un desafío que nos empezamos a interesar mucho más con eso, con el uso de la tecnología y la producción de objetos. Y eso, quiero o no, nos hizo crecer también en un montón de otros aspectos, ¿no? O sea, trabajo de estudio, entiéndase, aburguesarse un poco también. O sea,
La verdad que a los 20, que sos idealista y que salís del colegio, vamos, al secundario, y decís, elegí mi carrera y creés que todo va a funcionar y a los 30 te dan un sapo en la cabeza y decís, puta, no era tan así. Creo que eso fue el cambio, ¿no? Porque Doma, cuando teníamos 20, nada, agitábamos un montón, íbamos a la calle, hacíamos cosas. También es importante saber que Doma se gesta un poco con la crisis del 2001. Si bien arranca en el 98, medio así a los pocos, en el 2001 es donde realmente estalla, cuando no existía lugar en el mundo mejor para un joven donde estar que era acá, que era donde podías ir a la calle y hacer cualquier cosa. O sea, no había plata, no teníamos un mango, era un sistema anárquico re lindo por lo menos para los estudiantes de la FADU en ese momento. Yo tengo el mejor de los recuerdos. Entonces no hay una mierda para hacer, era juntar las monedas, comprar un par de cerveza y ir a hacer movidas en la calle. Y eso me parece que también cambió eso, que la cosa se estabilizó. Cuando nosotros arrancamos, estaba lleno de colectivos artísticos. Para el 2005, cuando la democracia estabiliza todo, puta, todos rajaron a hacer su disco solista. Y nosotros, mira, joda, 20 años seguimos laburando juntos. Entonces, eso es importante también. Cambió el escenario. Tipo, Doma se gesta en una crisis, entonces era necesario para nosotros hacerlo. Y ahora, la verdad que después de los 30, sí, nos pintó medio, nos aburguesamos, ya nos gustan otras cosas, no nos da la cintura para andar trepando cosas, entonces es como que te van interesando otras cosas. Juli tiene familia, tiene 2 nenas. Tipo, ya... Ole a él, está tipo... Yo, bueno, sigo medio cualquiera, pero sí, cambiamos mucho. Bueno, creo que ya podemos cerrar agradeciéndoles a todos haber venido. Les quiero contar que acá, antes que aplaudan, les quiero contar que tenemos tenemos exposiciones acá en las 2 salas del costado. Tenemos a una de las artistas aquí, Azul, que va a estar en la sala si les quieren preguntar cualquier cosa. Y bueno, y nuevamente, gracias por venir. Ahora sí. Gracias. Pueden aplaudir.